Buenas tardes, es viernes y estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Como siempre, ¿no es cierto? Con nuestro invitado, con la persona que nos ayuda aquí a ver qué es lo que está ocurriendo en estos días que son bastante turbios y que a nivel nacional e internacional la cosa se está moviendo mucho, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, ¿cómo estás? Un buen viernes. Hola Omar, un buen viernes frío y un grato placer estar contigo. Además que hay que decirlo, bueno, Omar, escritor, comunicador, ahora electo junto a otras y otros en la flamante directiva de la Sociedad de Escritores de Chile, Así es, que así es es. un hecho muy significativo. Así que un grato placer estar contigo, Omar, conversando y abordando los temas que nos colocas acá y nos provoca el intercambio. Bueno, partir de esta imagen que siempre nosotros la colocamos en el centro, ¿cierto? Este tablerito de ajedrez y ahí cómo se está jugando en las Este piezas, tablerito. este tablerito y lo que significa este Sí, análisis. Una primera, bueno, The Guardian, nada menos, dice, Gran Bretaña ha aprobado la extradición de Assange. Criminales de guerra y asesinos, regocíjense. Interesante, porque lo dice The Guardian. No lo está diciendo el así. siglo. No lo está diciendo el siglo, No, así ni es. prensa latina. Ni prensa latina, ni el Claro. desconcierto, No, no, ni el no. ciudadano. No, no, no. Amnistía Internacional alerta que la extradición de Assange a Estados Unidos lo pone en riesgo. Sputnik. De los medios censurados, ¿no? De los Cosa medios importante. censurados. Yo diría que aquí hay un tema que es muy relevante, porque yo creo que el tema de Assange, fíjate, que toma el tema del periodismo investigativo y debe ser, a mi juicio, el caso del siglo en tema de lo que significa la libertad de expresión. Si hay un Así es. tema simbólico sobre la libertad de expresión y sobre si se debe tocar y cómo se toca a los poderosos, creo que es el caso Assange, que Más invisibilizado. así, en tiempos de redes sociales, más por Sí. los contenidos que la red, que Assange junto a otra y otros, pero nunca Uh -huh. estuvo solo, Wikileaks. Sí. develó Wikileaks, que tienen que ver con muchas operaciones del imperialismo norteamericano, y no solo del imperialismo norteamericano, sino que ahí aparecieron organizaciones y nombres de muchas personas en el mundo que operan ahí bajo las impunes redes de los poderes fácticos, económicos, políticos, militares. Sí. Pero bueno, se le está Sí. tratando de castigar, Mira, ¿no? para Un que, sí, castigo brutal, para brutal. que continuemos. De Global Times, que es un diario, ¿no es cierto?, chino, aquí hay un columnista, ¿cierto?, que Xi Jinping, que dice que Estados Unidos se ha vuelto adicto a la diplomacia coercitiva y que tiene que ver con un concepto, ¿eh? Con un concepto que que los propios Sí, norteamericanos manejaron desde los 60, 70, ojo con eso, con lo que les está diciendo. sí, En la misma línea de Time of India, dice, el combativo Putin descarta las estúpidas sanciones occidentales. En otros lugares del mundo se ve de otra manera. de otra manera. Se ve un poquito distinto a cómo la prensa nuestra refleja estos mismos temas. En la Sí, la jornada, prensa ¿no es cierto? hegemónica, sí, Claro, nuestro amigo Alfredo Jalife, que lo hemos recomendado muchas veces que lo lean, titula en su columna de Bajo la Lupa, Cumbre de la OTAN en Los Ángeles o de las Américas. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Al estilo Jalife, pues. buena la ironía de Claro. Jalife. Y finalmente, ¿no es cierto? Prensa Latina, que coloca en el centro lo importante en América Latina este domingo, ¿no es cierto? El resultado del balotaje, ¿no es cierto? Lo que pueda ocurrir entre Gustavo Petro y el señor Hernández.
Eso es más o menos lo que está ocurriendo a nivel internacional, que es reflejado en estas imágenes, y que ahora abrimos la conversación. Pues yo creo, yo te insisto, yo creo que el tema de Assange es un tema simbólico. A mí me parece que es de una gravedad y que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver primero con el desconocimiento de un Estado, como fue el Estado ecuatoriano, a través de un presidente, ¿cierto?, que le desconoció su calidad, ¿no es cierto?, de refugiado político. El ingreso, ¿no es cierto?, de la policía inglesa, el ser sacado de la embajada, el ser llevado a una prisión de alta seguridad, para luego hacer todo un proceso largo que sabíamos dónde iba a terminar, que iba a terminar, ¿no es cierto?, en esta extradición, en esta salida, ¿cierto?, hacia Estados Unidos, lo que significa una condena a muerte. Y que todavía, por cierto, queda una serie de procesos en curso, pero que la señal para el periodismo investigativo, la señal para los medios de prensa, la señal para la libertad de prensa, a algunos que les gusta hacer propaganda, incluso en diferentes medios sociales dicen que son los elementos esenciales de la libertad de prensa, y frente a esto, el silencio es absoluto. El tema Sánchez parece que lo meten debajo de la cama, lo esconden, de cualquier otra cosa hablan, de cualquier otro lugar, pero Assange parece el silencio. Juan Andrés. Así es, Así Omar. es. Yo creo que, así es, yo creo que, mira, es bien terrible lo que está pasando. Yo me permito, como otras veces, con mucha intensidad y con mucha humildad también, pero a, a, a nuestra, telemática audiencia, eh, a que lean, a que se metan en estos medios que tú pusiste, Omar, porque son medios de distintos signos y línea de contenido y línea de mensaje. No son todos de una misma línea, son de distintas líneas, pero tienen algo en común, que creen de verdad en la libertad de expresión y en el pluralismo. No así los medios hegemones, la manada hegemónica de nuestro país, que solo levanta con mucha fuerza y con mucha pasión la lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos cuando se trata de una línea, y que muchas veces yo diría de una manera muy, muy distorsionada. Pero cuando se trata de situaciones como esta en concreto, efectivamente informan tímidamente, guardan silencio, porque hay que decir algo que es extraordinariamente relevante. ¿Qué es lo que develó Wikileaks y qué develó Assange y otras personas que estaban trabajando ahí? ¿Qué es lo que develaron? Si lo que develaron no son cuestiones que tengan que ver con la seguridad del planeta, ojo, es al revés, es al revés. No son cosas que atentaron contra los derechos humanos de otras personas, se trataba de documentos, se trataba de información. Aunque parezca obvio, pero hay que decirlo, no era un plan de guerra lo que develó Assange y Wikileaks. No tenía nada que ver con eso, no tenía ninguna relación con orquestar algo en contra de algún país o en contra de alguien. Nada que ver, nada que ver. Por lo tanto, no hay una acción, ni siquiera un llamado o una articulación de intentar hacer algo desde el punto de vista de una acción posterior que se pudiera deducir de lo que se develó en contra de nadie, y particularmente en contra de Estados Unidos. No hay nada de eso. No hay amenazas en lo que develó Wikileaks y Assange. No hay nada de eso. ¿Qué es lo que hay? Si lo que hay, más todavía, ojo, Wikileaks lo que devela no es la opinión o la interpretación de ellas o de ellos, de Assange. No es su opinión, como suele ocurrir en nuestro país, donde se lanzan una cantidad de opiniones, muchas veces sin fundamento, muchas veces súper estigmatizadas, muchas veces llenas de violencia verbal, llena de violencia,
de búsqueda de estigmatizar a otras personas abusando del el espacio hegemónico, el espacio hegemón. Acá no hay nada de eso. Aquí lo que hay son documentos que nadie ha desmentido, partiendo por el imperialismo norteamericano, por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por todo. Nunca han podido desmentir. Por lo tanto, la información y los textos y los documentos que Wikileaks devela son reales, son reales. Entonces uno dice, pero bueno, entonces, ¿dónde está aquí el tema? Bueno, que Estados Unidos, en alianza con la OTAN y Gran Bretaña y con el gobierno ecuatoriano, lo que hace es acusar a Wikileaks y a Assange de atentar en contra de Estados Unidos. Fíjense, atentar en contra de Estados Unidos al haber difundido y develado esta información, que tiene las características que menciono. Lo O sea, acusan Estados Unidos, de espionaje, exactamente, no de una actividad exacto, periodística. no, es exacto, crean porque es una creación falsa, Ujú. porque Assange no está en guerra con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está en guerra con Assange y tipifica, por lo tanto, una acusación del punto de vista de como si esta persona estuviera en guerra con Estados Unidos, fuera un enemigo de Estados Unidos en guerra, ni siquiera un adversario político, es un enemigo en guerra, y sobre la base de esa tipificación van por él. Yo lo que creo es que aquí efectivamente hay una violación gravísima a la libertad de expresión y el pluralismo, a los derechos humanos. Es un precedente gravísimo y creo que lo que busca es generar una situación a partir de la cual el castigo en contra de Assange es implacable. Implacable, es como tú señalas, y yo creo que es así, no es una exageración, es la muerte. Es la Exactamente. muerte, o sea, hay Es una condena a muerte, en la porque muerte lo van física, en a... la muerte física del periodista Sánchez y es Sí, sí, la sí. ley Mordaza para medios internacionales porque se genera una situación en donde tú no puedes entregar información e investigación de, entre comillas, grandes potencias, leas Estados Unidos e Inglaterra, porque tu condena es a muerte. Exacto. A ver, y yo solo agrego respecto a eso, Mar, eh, yo creo que lo que está buscando Estados Unidos es tener a Assange en una situación de tortura para que él pueda entregar no la información de lo que develó o publicó o difundió, sino que Sus fuentes. eh, sus fuentes, construir una cierta idea de que están involucrados probablemente otros países, en fin. Yo siento que aquí hay una cuestión gravísima, gravísima, y estoy muy de acuerdo contigo. Los medios hegemones de nuestro país, una vez más, muestran una complacencia con situaciones de esta naturaleza impresionantes, impresionantes. No hay otra reacción frente a esto. Fíjate que también me llama la atención el cómo Global Times lee lo que está ocurriendo, cómo lee, ¿no es cierto? En este caso, a este socio comercial, porque son socios comerciales y también adversarios de uno ahora en forma abierta y clara, ¿no es cierto? Esta diplomacia coercitiva, ¿no es cierto? Que en un momento dado se tradujo en invasiones, se tradujo en guerra, y que hoy día, ¿no es cierto?, tiene una serie de elementos que tienen que ver con lo económico, con lo político, con las presiones de todo tipo. Se vivió, ¿no es cierto?, en la cumbre, en la famosa y fallida cumbre de las Américas, el tipo de presión, el escandaloso llamado de Biden un día antes de que comenzara la cumbre para venir y decir que el presidente de Venezuela es Juan Guaidó, por favor, por favor. Y frente a eso, nadie dijo nada. Es más, un periodista X reclamaba que no se había escuchado a Zelensky en el Congreso chileno. Y frente al tema de Guaidó, nada.
Sí, sí. es muy complejo cuando se analiza desde esos puntos de vista. Es muy complejo, yo creo que estamos, bueno, yo siempre de alguna manera abordamos eso. Nosotros tenemos un gran problema en Chile, un gran problema con esta hegemonía oligopólica, con esta suerte como de autorreferencia, de mirarse al espejo, como ser los propios medios hegemónicos, la expresión única y excluyente y exclusiva de lo que es el ejercicio de la comunicación. En fin, es muy antidemocrático ese componente de la sociedad chilena. Yo lamento, lo he dicho otras veces, que sectores políticos y fuerzas sociales y culturales de alguna manera trabajan con complacencia o actúan con complacencia respecto a esto. Ahora, respecto a la cumbre, Omar, mira, la cumbre se produce en momentos en que ya gradualmente incluso gobernantes europeos reconocen que la derrota militar en el escenario fronterizo a Rusia, ¿no? La derrota militar es un hecho. Pero junto con decir que es un hecho, y esto en simultaneidad con la cumbre, la fallida cumbre, fracasada cumbre, ya es un hecho también que esa cumbre fracasó, no hay voces que la sostengan lo contrario, salvo volvemos a estos medios hegemónicos de este país que todos lo ven de una manera tan extraña. Pero el Papa vuelve a señalar lo que aquí hemos comentado en otros medios italianos. Ahora no fue Corriere della Sera, sino que fue, si no me equivoco, La Estampa. Vuelve a señalar de que estamos en un escenario de Tercera Guerra Mundial y que efectivamente aquí lo que ha ocurrido es que se le fue a ladrar a la frontera, él dice, de un imperio como es Rusia, y los imperios, cuando se les ladra en la frontera, reaccionan como reaccionó Rusia. Y ahora el Papa va más allá, dice, bueno, quienes hicieron esto, ¿no tenían acaso en el registro que se iba a producir lo que se está produciendo? Entonces deja ver de que hay una intencionalidad del punto de vista de los efectos que está provocando esta situación mundial. Y del programa anterior, de nuestro momento anterior al de hoy, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo junto con lo evidente? O sea, la guerra, lamentablemente hablamos de la guerra, pero la guerra, militarmente hablando, en el escenario donde la instaló la OTAN y el imperialismo norteamericano, la guerra la está más que ganando. El resultado que obtiene Rusia de esa guerra, concreto, de acuerdo a sus objetivos, es algo que es coherente con lo que lo consideraron, Rusia lo explicitó y lo explicitó en el comienzo y en el proceso del conflicto, y en estos días lo ha vuelto a explicitar. ¿Qué es lo que hay de nuevo? Por un lado, algo gravísimo, que se profundiza en la crisis alimentaria mundial, que las medidas de sanción hacia Rusia por parte, volvemos, de Estados Unidos y de la OTAN están afectando durísimamente y cada vez más durísimamente a los pueblos del mundo, incluidos los europeos y el propio Estados Unidos. Aquí ya lamentablemente las señales de incluso hambruna se están haciendo ver y se están alertando. Yo tengo fuentes muy directas que indican que, de mi punto de vista, lamentablemente, porque es con mucho atraso, autoridades económicas de Chile, en particular, después de sus vinculaciones, de sus interacciones y de sus relaciones y sus viajes incluso al exterior, ahora están reconociendo un escenario muy complejo que efectivamente es el escenario de el alza de los precios, es el tema de la hambruna, el tema de la crisis, y lo más probable, me adelanto a señalarlo, van a adoptarse medidas de emergencia porque no hay otra forma para que las familias, las personas, las niñas, los niños, los seres humanos que habitan el territorio de nuestro país no vivan todavía más una crisis. Ha quedado bastante ya, a pesar de que nuestra élite economicista, monetarista, no le gusta reconocer porque son demasiado infladas e inflados, lamentablemente, lo digo con mucho respeto,
pero ya se cayó a pedazos esta idea de que los retiros eran la causa de la inflación. Y la verdad que uno no se alegra con ese tipo de cosas. Si sabes lo que pasa, Omar, que la causa de la inflación efectivamente es la situación del capitalismo salvaje, monetarista, que venía incluso antes de la pandemia, que se agudiza, o sea, es algo que viene estructuralmente. Pero ahora, con la situación de guerra, con las sanciones de Estados Unidos y la OTAN a Rusia, eh, adquieren una intensidad y un aceleramiento muy grande, muy grande. Entonces, estamos frente a un cuadro extraordinariamente complejo y que creo que requiere y amerita de medidas de mayor urgencia y de mayor intensidad para enfrentarlo. Yo ya me refiero a los intereses del Estado Nacional, a la situación, repito, de las familias, a la situación de las trabajadoras, de los trabajadores, a la situación de las niñas, de los niños, en fin, es decir, estamos hablando de ese tipo de cuestiones que yo creo que hay que observarlas con mucha atención. Y lamentablemente yo tengo comparto plenamente la lógica del Papa, del Vaticano. Uh-huh. Es decir, aquí lo que hay es un diseño estratégico de generar guerra con efectos económicos que permitan a Estados Unidos y Europa tratar de revertir su precariedad, no total, pero ciertos grados de precariedad. Y lo que ha dicho Putin en las últimas horas es muy razonable. Es decir, lo que se está abriendo camino finalmente a través de este trágico escenario es que estamos llegando a un punto de camino que tiende a ir superando la hegemonía unilateral norteamericana en el mundo. Y el multilateralismo y la interacción siguen abriéndose camino con mucha dificultad y con muchas cosas negativas en el sentido no del multilateralismo, sino que de cómo se resiste el imperio norteamericano y los gobiernos neocolonialistas europeos, cómo se resisten a esto, ¿no? Cómo se resisten y cómo finalmente apelan a la guerra, apelan a este tipo de situaciones, al silenciamiento, a la amenaza militar y a la acción militar, porque estamos hablando de eso. O sea, ya a estas alturas son cada vez menos las voces que se levantan en el mundo poniendo a Zelensky como una especie de héroe de la libertad. Ya cada vez son menos, porque son demasiado evidentes los hechos que muestran que ahí el problema no es un héroe de la libertad versus a un oso guerrero que sería Rusia, no es esa esa caricatura se cae a pedazos, a pedazos. Por lo demás, estamos frente a una situación que se ha trasladado a la zona fronteriza de China, donde Estados Unidos moviliza tropas militares, barcos de guerra, portaaviones, y hace lo mismo, exactamente lo mismo que hizo allá, es decir, busca sociedades con Japón, busca sociedades con otras naciones, y va, como dice el Papa, a ladrarle a la frontera a China. Entonces, por favor, miremos un poco más lo que está ocurriendo en la realidad para entender de que el cuadro mundial es muy grave y que la causa de las causas de esta situación es la política imperial norteamericana y la de sus socios europeos que, como dice Putin, lamentablemente es un espejo retrovisor, porque quiere volver a la Guerra Fría, porque se echa al bolsillo los dramas, claro, los dramas sociales. Estamos en ese cuadro. Sí, yo agregaría eso que en el discurso de Vladimir Putin, él plantea, ¿no es cierto?, este momento de fin, ya lo dice abierta, claramente, lo ha venido repitiendo, pero hoy día ya lo establece así, hoy día murió, ya no se puede volver atrás, ¿no es cierto?, en el sentido de este mundo unipolar, ya eso ya no existe, y por tanto que la multipolaridad, que era más bien eufemística que real, hoy día se empieza a hacer carne. Hoy día el verbo se hace carne. Y el verbo se hace carne en el sentido de que hay países que son capaces de negociar, de establecer una serie de parámetros
donde Estados Unidos no está. Y es tan sencillo como eso, no está. Y difícilmente va a estar. Y entonces frente a eso, este mundo que es Estados Unidos, que es el mundo anglófono, que es el mundo de un sector de Occidente, un sector poderoso, un sector de los privilegiados, ¿no es cierto? Establece, como tú dices, un intento de reseteo, un intento de volver atrás. Y ese intento de volver atrás incluye el proceso de guerra, y esa guerra incluye también elementos psicológicos que son muy peligrosos, como el hecho de que un medio de comunicación en Chile, ¿no es cierto?, replica lo que supuestamente el presidente Joe Biden le habría dicho al presidente de Chile, al presidente de Argentina, y me parece que también al presidente Trudeau, ¿cierto?, de que estaríamos en peligro de una tercera guerra mundial. Y frente a Eso eso, sí. claro, y frente a eso, ¿cierto? Entonces, en el fondo llama a alinearse. Habrá que entender eso con la detención del avión, ¿no es cierto?, en uno de los aeropuertos de Argentina, no lo sé, no lo tengo claro. Habrá que entender eso también en el concepto, ¿no es cierto?, del ingreso de militares y del apoyo militar y del apoyo de otro tipo y de otro corte ruso en Nicaragua, tampoco lo sé. Lo que sí me queda claro es que es un tiempo muy difuso, difícil de interpretar, y en donde en definitiva lo que sí se necesita es tener la capacidad de la sinceridad política desde donde se está hablando. Y yo creo que eso es lo que aquí hace falta. Nosotros somos muy claros de donde nosotros estamos mirando la realidad. Nadie se va a equivocar desde donde nosotros estamos mirando. Pero lo que estamos haciendo es un esfuerzo intelectual por tratar de venir y decir desde este punto de vista, ¿no es cierto?, de interpretar lo que está ocurriendo, que es muy distinto a ocultar el punto de vista y presentarlo como si fuera una verdad objetiva y solamente la presentación de un hecho, lo que no es así. Y eso es lo que hacen, lamentablemente, muchos de los medios hegemónicos. Repiten noticias instauradas de otros lugares, repiten matrices de comunicación instaladas de otros lugares. A un artículo de un señor, no recuerdo el nombre, pero un señor, ¿no es cierto?, que es supuestamente de un centro de estudio, ¿no es cierto?, de los países en Laos y qué sé yo. Y en donde, ¿qué es lo que plantea él en ese artículo, en el diario La Tercera, para ser preciso? De que efectivamente Rusia está ganando en el terreno, pero que Rusia perdió la guerra. ¿A título de qué? A título de nada. O sea, es complicado cuando alguien te escribe eso, que te lo presentan como un experto en ese tipo de temas, que tú buscas y ves que eso mismo está repetido en diversos otros lugares, y te das cuenta que ahí hay una matriz de comunicación, ¿no es cierto? Y cuando tú contrastas esa información y te das cuenta que el mismo día que lo están publicando o en los días que lo está publicando, resulta que hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, que están metidas en otra planta y están otra vez en pos, ¿no es cierto?, de una rendición, y está otra vez, ¿no es cierto?, la imagen de civiles que están tomados rehenes. Y eso es muy complejo porque la gente, la persona común y corriente que va a comprar el pan, que compra 6, 7 panes en 1.400 pesos, no le hace mucha gracia a nadie. Claro, cuando ve ese tipo de cosas queda incapacitado de poder reflexionar realmente qué es lo que está ocurriendo. No se le están entregando los elementos. Y hablo de la honestidad intelectual también, y hago la bajada de inmediato, ¿no es cierto?, saltándome la situación de Colombia, que yo espero sinceramente que Gustavo Petro gane. Lo deseo, ojalá ocurra eso. Saltándome eso,
hablo de la honestidad intelectual también en Chile frente al tema político, y en donde hay sectores políticos que no hablan con la honestidad necesaria. Porque si quieren votar rechazo y están de acuerdo con el rechazo, bueno, díganlo, pues. Pero no hagan estas cosas intermedias que supuestamente lo único que hacen es enredar, porque lo que no quieren aparentemente es que el ciudadano común y corriente tenga la capacidad de vislumbrar entre A y B. Quieren hacer todo un aparato intermedio que está bien, si yo entiendo que no todo es blanco y negro, hay plomo, y hay grises, y hay muchos grises, y podemos hablar de los grises, pero hay dos proyectos que son perfectamente claros: la Constitución del 80 con la reforma del 90 en adelante, y el trabajo de los constituyentes, que es otra cosa, que es otra cosa. Y si no hay honestidad intelectual de plantear de qué es otra cosa, entonces ¿de qué estamos hablando? Y frente a esa otra cosa, si usted quiere rechazar esa otra cosa, pero ningún problema, pero háblelo abiertamente claro. Señora Rincón, sea clara, para hacerlo más claro todavía. Señor Walker, sea claro. Cristian, ¿para qué hacer toda esta idea de los amarillos si vas a votar rechazo desde el inicio? ¿Para qué? ¿Para qué toda esta faramalla? ¿Para qué toda esta historia, todo este cuento, toda esta vendida de pomás? Que uno la ve en otros también. Mario, si tú ibas a votar rechazo, si cómo ibas a votar apruebo, si en la institución que tú tienes del punto de vista educativo ibas a votar rechazo. ¿Qué vienes a decir ahora que tú vas a rechazar? ¿De qué estamos hablando? Yo sinceramente creo que ahí hace falta honestidad. Hace falta honestidad intelectual, y dentro de la honestidad intelectual está el hecho. Estuvimos con los movimientos sociales, estuvimos con el 18 de octubre, estuvimos con el apruebo. Lo que trabajaran, aunque fuera un texto penca, me da lo mismo, yo apruebo, porque eso es. Porque eso es mejor que lo que tenemos ahora, que los 30 años miserables que hemos tenido que vivir. Punto. Y es así de claro para mí. Juan Andrés. Sí, yo creo en esa línea de análisis, Omar, que efectivamente hay una manipulación, hay mucha construcción finalmente de mentiras, de falacias. Y yo creo que eso tiene un fundamento también, agrego a tu análisis, que la gente que por un lado se han sentido tremendamente cómodas y cómodos con la Constitución del 80 y de los 90 en adelante, con algunas reformas de esa Constitución, pero que han significado mantener el andamiaje social, político, cultural, la dependencia del monetarismo, la subordinación a la gran potencia norteamericana, en fin, muchas cosas, y que efectivamente han sido rechazadas muchas veces y multitudinariamente por las mayorías nacionales de Chile. Yo creo que para tratar de oblicuar, entonces lo que se hace es poner el rechazo con apellidos, ¿no? O sea, rechazo pero para transformar, rechazo para que sea la casa de todos, y por lo tanto rechazo para que sea el Parlamento el que trabaje los cambios que hay que hacer. Entonces le tratan de poner al rechazo una impronta que no tiene. Yo estoy muy de acuerdo contigo, no tiene, nunca la ha tenido y no la va a tener. Y lo que busca es frenar hasta donde puedan los cambios y las transformaciones que ya en el texto de la propuesta de nueva constitución están. Porque ya a esta altura, mientras estamos haciendo nuestro programa, ya prácticamente está resuelto el proyecto de nueva constitución. Por supuesto. El que cualquier persona, claro, lo puede leer, puede informarse.
El proyecto puede Barraza, tener dijo, el proyecto Barraza, dijo la señora Rincón. el proyecto no, de primera fuente, ¿no? De primera Claro. fuente. Han centrado mucho las críticas, pero mucho, brutalmente. Yo no comparto tampoco eso, pero han centrado mucho y brutalmente las críticas sobre ese puñado de personas que no solamente se han esmerado y han hecho un tremendo trabajo, sino que además tienen el valor de ser las personas que fueron electas en la elección más democrática que ha tenido Chile de los 90 en adelante. Y digo democrática porque es una elección en donde votó mucha más gente que lo que votaba en otros momentos, una elección donde efectivamente se produjo una situación muy significativa desde el punto de vista de a quién se elegía, en fin. Y bueno, el resultado de esas elecciones fue el que fue, o sea, las correlaciones tradicionales del bipartidismo, del binominalismo, de las élites políticas, del sistema conservador de los 90 en adelante, no se reflejó. Lo que se reflejó en esa elección fue una cosa prácticamente inédita en el sistema electoral, el sistema político, en el sistema ciudadano chileno con todas sus limitaciones, porque la mayoría de las personas que fueron electas ahí provenían de organizaciones sociales, territoriales, no provenían de partidos políticos, ¿no? En la mayoría. Y luego en las correlaciones que se dieron, se fue reflejando eso desde el punto de vista de los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? Estigmatizar, por ejemplo, con mucha virulencia y mucha violencia, se ha tratado de estigmatizar a las personas que fueron electas de los pueblos originarios, no solamente mapuche, Sí, muchos mapuche, pero sí. también los otros. Se les ha dado muy duro. Y es curioso porque el sistema hegemónico y este sistema que tú bien describes muestra como que las personas más representativas de la convención fueran las que son menos representativas dentro de la convención. No porque no se les escucha, ni porque no tengan posibilidad de hablar o de proponer, sino porque son minoría. Dentro de la constituyente no hay una situación que uno pudiera decir, aquí hay equilibrios de correlaciones de acuerdo a la elección. No, no lo hay. Si lo que se produce ahí es que han habido correlaciones que han frenado propuestas de transformación más de fondo, cuando la gente derecha, que es minoría, más sectores provenientes de este tradicionalismo noventero, provenientes de ahí, no de otro lado, se juntan e incluso atraen a algunos sectores de los grupos más progresistas, de izquierda, en fin, o independientes. Pero la mayoría de las veces lo que ha ocurrido es que las correlaciones que se han generado desde el punto de vista de los contenidos que se debaten y se proponen han permitido aprobar lo que se está resolviendo, y por eso es que el proyecto de nueva constitución tiene los contenidos que tiene. Esa es la razón. Se ha escuchado mucho más de lo que en tiempos más largos escucha el Parlamento chileno a la sociedad civil y a las instituciones sociales, sindicales. Se ha escuchado mucho más, pero mucho más. Pero eso, para la élite, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos quisieran que ahí estuviera la voz no de esta poder elegido nadie, sea más importante que los diálogos y las interacciones que ha tenido la constituyente en comisiones y en espacios en donde por meses y semanas se escuchó y se recibió los aportes de un sinnúmero de organizaciones sociales, territoriales, en fin. Por lo tanto, el valor que tiene la propuesta de nueva constitución es que recoge también en una parte no total, pero bien sustantiva,
muchas propuestas que vienen de los pueblos, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, en fin. Mira, te pongo un solo ejemplo concreto, Omar. Esta propuesta de nueva constitución, y esto se lo digo con todo respeto a las amigas y amigos evangélicos de todas las variantes de sus iglesias, todas respetables. Si se aprueba esta nueva constitución, por primera vez en Chile, una constitución va a establecer la igualdad frente al Estado, frente a la sociedad, de todas las expresiones religiosas. Pongan atención, amigas y amigos de las iglesias evangélicas. La igualdad, porque eso no ha predominado en Chile. Hace tiempo que en Chile hay una separación formal del Estado con la Iglesia Católica, para ser súper claro. Pero miremos la historia, miremos la realidad, y esa igualdad en muchos aspectos no es tal. Entonces, yo digo, para las instituciones religiosas, ¿cómo no va a tener un valor fundamental? Una constitución va a garantizar ese derecho que está considerado y puesto en la nueva constitución como un derecho humano, como un derecho básico, esencial. Entonces digo esto porque creo que es súper importante ir viendo, y creo que la ciudadanía ya se ha empezado a enterar de primera fuente, porque leen, porque han escuchado voces que conocen, que les transmiten, se empiezan a enterar de cosas muy sustantivas que no calzan con esta construcción de mentira. Mira, Tomás Mochati ha dicho que, si no me equivoco, el 54 o el 58% de Pucón, está hablando él de toda esa zona, no es solamente las 2, 3, 4, 5, 6 cuadras de ese pequeño espacio, sino es Pucón, ¿no? Va a pasar a manos de las comunidades mapuches si esta constitución se aprueba. Y el señor Parisi, en un video, dice que si esta constitución se aprueba, como los pueblos originarios del norte, efectivamente, él dice, son anteriores a nosotros, en fin, todos los yacimientos mineros van a pasar a manos de los grupos y las comunidades de pueblos originarios. Es decir, con ese nivel de tergiversación se está operando, ¿no? Cuando en la Constitución, la propuesta, no hay nada, absolutamente nada que se pueda deducir de lo que ellos dicen. No hay nada. Entonces, es una campaña del terror, de la desinformación, de generar temor. Es súper importante, Omar, creo yo, de que aquí haya todo un ejercicio de información, Mira, un sí, ejercicio de debate. mira, yo creo que esta campaña tiene varios elementos que uno lo ha visto en otras elecciones y en otros espacios. Por una parte está la desinformación, que nosotros lo hemos hablado mucho. Yo creo que por otra parte está también el intentar generar un nivel tal de informaciones cruzadas que hagan que un grupo importante de la ciudadanía se inhiba de ir a votar. Yo creo que el tercer factor que apunta es a tratar de socavar la seguridad en sectores, ¿no es cierto?, que ellos identifican que son de un voto más débil, por decirlo así, que no es un voto ideológico, sino que es un voto amplio, ¿no es cierto?, que votó en este caso por Gabriel Boric. Y están tratando de socavar ese mundo. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo están haciendo a través de los amarillos por Chile, lo están haciendo a través, ¿no es cierto?, de estos personajes que son blandengues, ¿no es cierto?, que son como estas ruedas desinfladas que se acomodan a la piedra, al hoyo, ¿cierto? Que no tienen ningún tipo de descaro, no hay ahí, no se miden ellos en eso.
Y porque deben estar bien pagados y uno entiende que están cumpliendo una función, están cumpliendo su función y para eso, bueno, se les está pagando. Punto. Hay sectores, ¿no es cierto?, que están interesados en eso. ¿Dónde está lo que, desde mi punto de vista, eh, desde el mundo del apruebo, es donde se tiene que venir y trabajar en el cara a cara, en tener también un buen trabajo comunicacional, ya sea en las redes sociales, ya sea en otros espacios, pero a mí me parece que el cara a cara es muy relevante porque el cara a cara te permite en el fondo aclarar una serie de dudas y que alguien que tiene rostro, que es responsable, que está ahí, es capaz, ¿no es cierto?, de explicar por qué hay que votar a prueba. Y yo te insisto, si hay personas que tienen negocios en los colegios particulares subvencionados, yo entiendo que quieran votar rechazo. Si hay personas que tienen intereses en las ISAPRES, yo entiendo que quieran votar rechazo. Si hay personas que tienen intereses en las AFP y son parte de los directorios de la AFP, pero por supuesto que quieren votar rechazo. Pero por supuesto. Los que tienen derechos de agua y están haciendo del agua un negocio particular, pero por supuesto que quieren votar rechazo. Pero por supuesto. Pero ¿cómo no? El problema es que la gran mayoría de los chilenos y chilenas no estamos en esa condición. Ese es el punto. Claro, además, Omar, decir que el análisis que hacen instituciones que a lo menos hay que tenerla en cuenta, digo a lo menos, Sí. porque no es solo una, o sea, aquí estamos hablando de una institución bancaria financiera de nivel mundial como es Morgan, estamos hablando de otras, Moody's, y estamos hablando de otras, no solamente esas, pero que curiosamente algunas voces elitistas de nuestro país muy ortodoxas, muy dogmáticas, defensoras del neoliberalismo y de un neoliberalismo que se autorreforma, que se puede cambiar, en fin, qué sé yo, el fin de la historia, las han descalificado. Y lo que están diciendo esas instituciones financieras extranjeras, transnacionales, corporaciones grandes, es que no estando de acuerdo con los contenidos en el sentido de la idea política, la idea de fondo que va abriendo ese camino en Chile para una nueva constitución, pero sin embargo reconocen que eso va a generar estabilidad. Eso va a generar estabilidad en Chile. Y están mirando desde sus intereses económicos, no están mirando y de ahí la bajada política, no están mirando desde los intereses de los pueblos de Chile. Entonces, esta posición alarmante, atávica, antojadiza, fanática, de esta élite transversal de nuestro país que poco menos que trata de colocar las cosas como el fin del mundo. Claro, tú decías, por ejemplo, Omar, el tema del agua. Claro, lo están tratando de poner como si fuera a ser una gran usurpación. Cuando en rigor es estrictamente al revés. Toda la usurpación del agua, los usurpadores acusando de usurpación. todos los que han hecho el saqueo, porque es un saqueo al agua y a otros recursos naturales y energéticos que vienen desde el golpe de Estado, un golpe terrorista, que siguen de los 90 en adelante, no se hacen cargo de todas las secuelas que dejaron respecto del agua. No se hacen cargo. Es tan fuerte que siguen pensando que lo mejor que le pudo haber ocurrido a Chile es lo que ellos hicieron, lo que ellas y ellos hicieron. Cuando es más que evidente que producto además de una crisis medioambiental que azota al planeta y que azota a nuestro país de una manera tan brutal, la causante principal de todo eso es la avaricia de los grupos capitalistas, economicistas, monetaristas en cualquier parte del mundo y aquí, con mucha fuerza en nuestro país. Entonces,
nos quieren evitar, nos quieren impedir que salvemos lo poco que queda de agua. Quieren impedir que salvemos lo poco que queda de glaciares. Rechazan la posibilidad de que tengamos un país donde haya un respeto no por romanticismo, sino que por pervivencia, el océano, pervivencia, los lagos. Otras veces lo hemos dicho, el único lago de nuestro sur no contaminado a grados críticos es el lago Yauyau. Y lo volvemos a repetir. ¿Y por qué? Porque en el lago Yauyau, las comunidades mapuches, mediante resistencia, con distintas formas de lucha, porque hay que decirlo, que ha sido así, han ido controlando cada vez más prácticamente todo el lago, y por lo tanto instalan su concepto de biodiversidad, que significa no intervenir la naturaleza. Porque si no, ese lago estaría igual que el Lanalhue, igual que el Villarrica, igual que el Llanquihue, igual que el Osorno, igual que todos los lagos en donde los grados de contaminación son altísimos, altísimos. Y Juana, Entonces, no te iba a decir como para ir, hemos ido redondeando una ya. serie de ideas y para ir cerrando, ¿no? Y yo creo que hay temas que nos van a quedar como para la próxima semana. A mí me parece que hay temas como, Sí. como los elementos de seguridad, el asesinato del carabinero, que no hablamos mucho de eso, de la vuelta de Michelle Bachelet, que están ahí, vamos a tener que conversar de eso. Pero quisiera terminar también, ¿no es cierto? Porque en esta semana que es entre el día 16, si no me equivoco, 16, 17 de junio, es la conmemoración, ¿no es cierto?, de un hecho terrible, como fueron el asesinato, ¿no es cierto?, en el periodo de Corpus Christi, en la fecha de Corpus Christi. Y rendir un homenaje, ¿no es cierto?, a cada una de esas personas que fueron asesinadas en diversos lugares de Santiago, y reivindicarlos también, por cierto, en su lucha, pues, en su compromiso, porque no fueron asesinadas porque sí, ¿no? No fue que un día vinieron y alguien los atropelló, no, o que hubo un balazo y salió un balazo así del aire, de la nada, no. No, yo creo que eso es muy importante para la memoria histórica, del propio Partido Comunista, de las resistencias del pueblo de Chile, porque también hay que decirlo, es una memoria que es importante tenerla ahí, tenerla en consideración. Entonces, en relación con eso, un textito muy cortito, de un texto poético, a propósito de Corpus Christi. Destilan las hojas, el frío penetra por varas menas, los niños de junio crecieron. Y eso es, pues. Y llegamos al final. Invitamos a quienes ven este programa a que se suscriban, no lo olviden, comenten si es que quieren. La invitación siempre está abierta. Y invitamos también a que vayan a Crónica Digital para el café, ahí en Huérfanos con Maturana, esquina. Plaza Brasil. En plena Plaza Brasil. Cafecito, sanguchito, una conversa, qué sé yo. Algún cariñito habrá por ahí. Y que estén muy bien, Juan Andrés. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo, Omar. Gracias Chao. por el poema. Gracias. Chao, chao. Chao.